Con este segundo vídeo de esta serie, te explicaré cómo ganar una buena cantidad de Platinum para cada vez que haya un nuevo lanzamiento de un Warframe Prime y sus armas. Además, te contaré con detalle una estrategia para sobrepasar el límite o cap diario de reputación en ciertos sindicatos, cómo acumular reservas de reputación para entregarlas los subsiguientes días del estreno del nuevo Prime. Te daré algunas alternativas para compensar la reciente implementación del límite semanal de compra por esencias de acero que han puesto en la tienda de Tenchin y te explicaré cuál va a ser la nueva meta en la obtención de reliquias de forma masiva. En el apartado final comentaré también el tema de los precios en el día del lanzamiento del Warframe Prime y cómo sacarle partido para ganar una buena cantidad de PL. Pero lo primero es sentar la base. No es ningún secreto que una de las formas de farmear Platinum rápido y en buenas cantidades es con cada lanzamiento Prime, a través de la venta directa de sus reliquias o bien abriéndolas y vendiendo las piezas o sets enteros conseguidos. La primera opción que se plantea uno es farmear las reliquias de forma directa. Si vas en solo, te recomiendo las dos misiones más eficientes que siempre dan reliquia: las capturas que hay en el vacío, en Hepit para reliquias Lith y en Uko para Meso y Neo. Si vas en grupo, que es lo que te recomiendo, el modo de farmeo más completo es a través de las misiones de interrupción, la de las llaves y los demolistas. Si vas organizado con tu grupo de compañeros, después de unas rondas podrás sacar las reliquias con una inversión de tiempo similar a la de las capturas del vacío. Los mejores nodos con un 100% o casi de recompensa de reliquia son Olimpo en Marte para reliquias Lith y Meso. Si vas a por Lith, para asegurar, es suficiente con completar una llave bien en las 3 primeras rondas. Si te interesa Meso, si sigues el mismo patrón, en la cuarta ronda y sucesivas, la recompensa va a ser siempre Meso. Para Meso y Neo, el mejor nodo es Ur, en Urano. Con una llave bien defendida hasta la ronda 3, te recompensa con Meso, y las siguientes con Neo. Si quieres empezar a sacar Neo directamente desde la primera ronda, completa con éxito las defensas de las 4 terminales. En la segunda, como mínimo 3, en la tercera, como mínimo 2, y en la cuarta y sucesivas basta con una. Aquí además, los demolistas pueden dropear las armas signature de Gauss. Y por último, en Apolo, Lua para Neo y Axi. Si solo quieres sacar Axi, como en el caso anterior, en la primera ronda completa bien las 4 terminales, en la segunda 3, en la tercera 2 y en la cuarta y sucesivas basta con una. Es más eficiente no completar los 4 nodos, pues en rotación C cabe la posibilidad de sacar un medallón universal y aquí solo nos interesan las reliquias Axi, con lo cual te recomiendo siempre mantenerte en rotación B. Alternativamente, si te falta alguno de esos nodos, para Meso, Neo y Axi en una sola misión, tienes las interrupciones de Ganímede en Júpiter y de Kappa en Sedna, pero el porcentaje de tener reliquia es menor, por concurrir en la tabla de recompensas con ítems y mods o partes de Gauss respectivamente. Llegados a este punto, debes mantener en perspectiva que los nuevos ítems y Warframes Prime se estrenan aproximadamente cada 100 días, por lo que tienes todo ese tiempo para que cuando juegues y te apetezca, hagas lo que te explicaré a continuación. Y con ello vamos con la segunda opción para conseguir reliquias. Esta es el intercambio de reputación de los distintos sindicatos por paquetes de reliquias aleatorias. Es la opción más inmediata y que te da la posibilidad de tener todo lo nuevo en horas después del lanzamiento. Además, que lo puedes complementar si quieres con el farmeo antes explicado. Esos paquetes de reliquias se consiguen de los siguientes sindicatos. Los sindicatos de facción, que deberás tener subidos como mínimo a rango 2, aunque te recomiendo tenerlos lo más alto posible para tener más disponibilidad de reputación el día del lanzamiento y con lo cual poder cambiar por más paquetes de reliquias. Te puedes afiliar a ellos desde la consola que queda a la izquierda de navegación en tu orbitador. Te recomiendo tener el juramento con 3 de ellos, 2 de los cuales sean sinérgicos y un tercero que sea neutral. En el sindicato de los Ostronitas en Cetus, cuando lo tengas en rango 3, podrás intercambiar tu reputación por reliquias en el anciano Supat. En Fortuna, con los Solaris Unida, también debes tener rango 3. Podrás cambiar tu reputación por paquetes de reliquias en Smokefinger. En Deimos, Necralis, con los Entrati, y de nuevo, cuando los tengas en rango 3, podrás cambiar tu reputación por reliquias en Otak. Estos 3 también te recomiendo tenerlos lo más alto posible, pues a más rango, más cantidad de acumular reputación tienes y por lo tanto más reliquias podrás sacar de golpe el primer día. Si contamos que tienes el máximo de reputación en los 3 sindicatos de facción y en los 3 de los mundos abiertos, el día del lanzamiento Prime podrás tener la posibilidad de cambiar como mínimo 36 paquetes de reliquias de 3 unidades cada uno. Además, si tienes camino de acero habilitado, también puedes cambiar esencias de acero en Tenchin por paquetes de reliquias, pero desde febrero de 2023 está limitado a 25 por semana. Si lo sumamos todo, nos da un total de 61 paquetes. Esos son 183 reliquias.
Con la forma más rápida de farmear reliquias tardas aproximadamente unos 3 minutos de media para conseguir una, contando las pantallas de carga y salida y entrada de misión. Para farmear directamente una cantidad similar de reliquias necesitarías 549 minutos, o dicho de otro modo, un poco más de 9 horas sin parar de jugar, ni para comer, asearse o descansar. Transformado eso a una media de juego de 3 horas diarias, serían 3 días de farmeo de reliquias. No obstante, hay que tener en cuenta que de esas 183 reliquias, ni que sea farmeando o comprando paquetes de reliquias, no todas van a contener los nuevos ítems Prime. Pero a pesar de ello, con este sistema la inmediatez y el esfuerzo es objetivamente mucho menor que con el farmeo directo. Lo único que exige esta estrategia es que seas previsor y tengas preparados todos los sindicatos con toda la reputación al máximo para el día del lanzamiento del nuevo Prime, además de otra cosa que explicaré a continuación. Cabe sumar que si eres maestría 8 o más, tienes un cap diario de 20.000 puntos de reputación, lo que te permite un paquete extra por sindicato durante el mismo día del lanzamiento, lo que te sitúa en 201 reliquias, unas 10 horas de farmeo concentradas en pocos minutos. No está mal, ¿eh? Además, si eres aún más previsor, te recomiendo que hagas lo siguiente. Durante estos 100 días entre Warframe Prime y Warfare Prime, acumula ítems o tokens de reputación de los 3 sindicatos de mundo abierto, para que en los subsiguientes días del lanzamiento puedas obtener un paquete diario por cada uno de ellos. ¿Cómo? Muy fácil. Para Cetos lo mejor es pescar. Las rayas oscuras de día, que al cambiarlas por reputación la pescadora Hailu te pueden dar de 500 a 1000 de reputación, los Nork o Kutol de noche, con la misma cantidad de reputación, y si eres un experto, los Glapit de noche, que dan de 1200 a 2000 de reputación cada uno. En la pesca, afectan los potenciadores de recursos y los bufos de afinidad del Cabates Meta, por lo que en unas pocas sesiones de pesca ya puedes hacerte con tus reservas de todo el mes. Para fortuna, lo mejor es acumular minerales para cambiarlos en Smokefinger o bien acumular bonos de deuda de los contratos y ticker para cambiárselos a este mismo por reputación. Para farmear recursos y minerales rápido y fácil, me remito a mi vídeo del AMP Meta, del cual te dejo el link arriba a la derecha de la pantalla. Aquí también afecta el tener potenciadores de recursos y los bufos de afinidad del Cabates Meta para duplicar la recolección de esos ítems. Para Deimos lo mejor es acumular tokens en forma de monedas de madre y el día del lanzamiento cambiarlas en Abuela por reputación en Trati y así poder comprar los paquetes de reliquias en Otak. ¿Cómo sobrepasar el cap diario de los sindicatos de facciones? Este punto es el que os interesa a los veteranos, pues existe otro lugar donde DE aún no ha puesto límite semanal a los paquetes de reliquias y en donde no hay límite diario de entrega de reputación, como es el caso de los sindicatos de mundo abierto. Este sitio son los sindicatos de facciones. Para sobrepasar el cap diario de reputación de los sindicatos de facción hay 2 vías. La primera, que es solo parcial y no permite subirla indefinidamente, por lo que como máximo podrás obtener un paquete extra más de los 2 sindicatos sinérgicos a los que estés afiliado. Una vez hayas alcanzado el cap diario a través de matar enemigos en misiones teniendo la jura de lealtad puesta en uno de los 2 sindicatos sinérgicos, debes ponerte a hacer las alertas diarias de cada uno de los 2 sindicatos, alternándolas a la par con la jura de lealtad entre esos 2 para que el aumento de reputación sea parejo. Si quieres hacer las misiones de alerta del sindicato neutral, no está de más. La segunda vía es a través de la entrega de medallones de sindicato de las facciones, que se pueden entregar en los repetidores de forma ilimitada. Esta es la que va a ser la nueva meta en compra de paquetes de reliquias, pues puedes entregar tanta reputación como hayas acumulado estos 100 días previos y puedes comprar los paquetes de reliquias sin ningún tipo de límite diario o semanal. Los medallones se consiguen en las alertas de los sindicatos a los que estés afiliado y se reinician cada 24 horas. Cada misión, según el tipo que sea y según el mapa, cuesta entre 5 y 8 minutos de media en el caso de querer conseguir todos los medallones. Si vas en parte organizada, el tiempo se reduce. Si obtienes los 8 medallones que hay en cada mapa, por cada misión puedes sacar entre 9.500 y 10.500 puntos de reputación. Cada medallón tiene un valor distinto. Con cada 2 misiones, que cuestan entre 10 y 15 minutos, en modo solo sería un pack de reliquias. La relación tiempo, esfuerzo y recompensa en la obtención de paquetes de reliquias es mucho mejor que en Camino de Acero, en donde un paquete, 15 esencias, son 3 incursiones, es decir, 3 misiones que pueden costar entre 3 y 6 minutos de media cada una, contando pantallas de carga y demás. Sería entre 9 y 18 minutos por paquete. Si haces maratones de Camino de Acero en misiones sin fin, los acólitos salen entre el minuto 3 y 8, con lo que deberás siempre esperar ese tiempo para obtener 2 esencias extra. 4 con potenciador o muchas más con bufo de Cabates Meta, pero eso ya es suerte.
Tampoco necesitas tener camino de acero para la estrategia de farmeo de medallones, ni un gran equipo para hacer las alertas de los sindicatos de facción, puesto que es un espacio para todos los públicos. Tienes 100 días entre Prime nuevo y Prime nuevo para prepararte. Además de todo ello, la diferencia fundamental radica en que los sindicatos de facción no limitan de ninguna forma la compra de paquetes de reliquias, lo cual los deja actualmente como única opción a la obtención de reliquias en masa para el día del lanzamiento del Prime. Para ir en solo utiliza a Shaco, por su cuarta habilidad que rompe todas las cajas en área, y armas de AoE por el mismo motivo. Alternativamente puedes usar a Limbo, que con su cuarta habilidad también destruyes las cajas. Luego solo hace falta acercarte y comprobar que no sea un medallón de sindicato. Ambos se pueden complementar con la habilidad de Helminto Instinto Dorado, en rango 15 de Helminto, que enviará una chispa que dura 5 segundos, aproximadamente unos 15 metros, con 20 segundos de cooldown, que se dirigirá hacia el medallón, escultura o caja de botín rara, curia o fragmento sin escanear más cercanos. Esta habilidad detecta los ítems raros a unos 200 metros, pero no marca el lugar exacto, salvo que estés muy cerca. Aún así, te sirve de guía por el mapa para saber hacia dónde dirigirte. Lo que sí debes utilizar sí o sí es la habilidad Ojo Orokin en las cargas de soporte aéreo de la nave de desembarco Parallax, que puedes conseguir de contenedores en la Zariman o a través de comercio por unos 10 PL. Para activarla deberás haber instalado el segmento de fundición de la nave de desembarco, que actualiza tu fundición para que puedas construir cargas de soporte aéreo. Una vez construidas, las equipas en tu rueda de herramientas y, al activarlas en la misión, Ordis enviará a tu nave a ayudarte. En este caso, si seleccionamos Ojo Orokin, cuya función es desvelar dentro de un rango de 150 metros todos los objetos raros del mapa, para nuestro caso los medallones de sindicato de facción, te recomiendo lanzarlo una vez hayas recorrido 150 metros desde el inicio. Tiene un cooldown de 10 minutos, que se reduce a 5 si tienes el intrínseco de Raljak de ingeniería en rango 2, que no cuesta mucho de subir. El día del lanzamiento las reliquias estarán a un precio aproximado que va entre unos 10 y 40 PLs por reliquia, dependiendo de si la pieza Prime que les interesa a los compradores está en bronce, plata u oro, pues será más o menos costosa de obtener al abrir la reliquia. También influye si la reliquia es Lith, Meso, Neo o Axi, pues según el tipo cuesta menos o más de farmear. Así, por ejemplo, la combinación más barata será una Lith, donde lo nuevo Prime está en bronce, y la más cara una Axi, donde lo Prime está en oro. Además, si vendes la reliquia refinada, porque la parte Prime está en plata u oro, tendrás que sumarle un extra de PL al comprador. Respecto a los precios de las piezas Prime, la cosa se complica. Los precios por pieza van de unos 30 PL hasta unos 150. Aquí todo depende de si la pieza es de bronce, de 15 o 25 ducados, plata de 45 ducados u oro de 65 o 100 ducados, pues la dificultad de obtención es mayor respectivamente. Además, hay que introducir otro factor al determinar el precio, que es dónde sale la pieza, pues si se obtiene de una reliquia Lith será menor que de una Meso, que es menor que una Neo, que será menor que el de una Axi. Por ejemplo, un ítem bronce de 15 ducados de una reliquia Axi puede llegar a ser más caro, incluso a lo largo del paso de los días, que un plata de 45 ducados de una Lith, una Meso o una Neo, o que una oro de 100 ducados de una Lith llega a costar lo mismo que una plata de 45 ducados de una reliquia Axi. A todo esto hay que tener en cuenta que se vende más caro un set entero a la vez que las piezas sueltas. Por lo general, si eres vendedor, te interesará vender este set entero de la nueva arma Warframe Prime. Pero cuidado, no esperes mucho a completar tu set para vender, pues los precios irán bajando con el paso de las horas. Con lo que podría darse el supuesto de que una pieza que valga 100 PLs el primer día la reservas para tener el set entero, pero no lo consigues hasta pasada una semana. Luego es probable que haya bajado su precio a la mitad o menos y que el set entero llegue a valer menos o igual que la pieza suelta el día que la conseguiste. Por último, para determinar el precio final cabrá tener en cuenta dos aspectos más. El primero, si se trata de un Warframe o arma cuya popularidad dentro del juego es alta, pues no es lo mismo una versión Prime de un Wukong o una Wisp que una versión Prime de un Atlas o un Hydroid. Con independencia de lo rotas que estén sus habilidades y lo buenos que sean esos Warframes para cierto tipo de contenido, lo que importa es la estima de la comunidad hacia ese Warframe o ítem Prime. Lo segundo, por lo que respecta a las armas en ese concreto, cabe ver si la versión Prime mejora las estadísticas de la versión básica, o si con la versión Prime se introduce alguna peculiaridad, como un disparo alternativo o alguna mecánica interesante. Eso hará
que incremente su valor. Y todo esto te lo explico para que puedas decidir cuál cosa vas a vender ese día, si reliquias, piezas o sets enteros. Valora bien los pros y los contras y tu situación económica. Si precisas PL, mi consejo es que no arriesgues. Vende reliquias desde el minuto cero. Si no necesitas tanto PL, puedes arriesgar un poco y vender algunas reliquias, pero también quemar algunas en parte organizada donde todos pongan esa misma reliquia y con el mismo nivel de refinamiento. Si vas bien de PL, puedes arriesgar más y quemarlas todas. Ten en cuenta también que el mismo día del lanzamiento no tendrás la posibilidad de poner orden de venta en Warframe Market. Hasta dentro de unas 24 o 48 horas no te dan la posibilidad, pues como viene siendo habitual no integran los nuevos ítems Prime y reliquias hasta pasado ese tiempo. Ello te da la opción de vender a través de chat y si quieres un consejo, cambia la región en la zona USA y de lengua e idioma al inglés y ponte a venderlo en el chat de Estados Unidos. Mira unos minutos en el chat de comercio a cuando están vendiendo y empieza. Para vender por chat, pon WTS, want to sell, quiero vender, y el nombre del ítem y precio en inglés. Si no os apetece, pues no solo es cambiar la configuración de idioma, sino también descargar el paquete de idioma, en el chat español también se vende y compra, aunque a otro nivel y volumen. Tened en cuenta, como he dicho, que a las pocas horas los precios bajarán en picado y los subsiguientes días aún más. Nos podemos situar en un set Prime con un precio de salida de 350 a 400 PL la primera media hora u hora. El día siguiente ya puede estar en 200-150 y a los 3 días ya estaríamos en 150 a 120. Las reliquias bajan a mitad de precio en esos 3 días y se mantienen un poco más antes de bajar a un tercio de su precio la semana de su lanzamiento. Te recomiendo que antes de quedarte para ti el set entero del nuevo Warframe o Arma Prime, vendas todo lo que puedas hasta que los sets estén por debajo de los 80 o 70 PLs. Si son piezas Prime, hasta que no estén por debajo de los 40-30 PLs. Y si son reliquias, hasta que no bajen por debajo de los 10. Antes, por la facilidad en que se acumulaban las esencias, los más veteranos podíamos convertir miles de esencias en casi cientos de paquetes de reliquias, por lo que el día del lanzamiento, el mercado de la venta de reliquias o partes Prime siempre estaba controlado por los mismos. Tras la imposición del límite semanal, se abre la posibilidad de que el resto de jugadores también puedan sacar una buena cantidad de PL, puesto que ahora los jugadores de Camino de Acero tendrán a su disposición menos cantidad de reliquias nuevas el día del lanzamiento y subsiguientes. Ello implicará que el precio de venta costará un poco más de que baje, con lo que si eres paciente y un buen farmeador, con la estrategia que te ofrezco y te he explicado, tendrás la oportunidad que buscabas para conseguir un buen tanto de Platinum. Por Akeira, te tercio y hasta la próxima.